Hola y bienvenido a este nuevo Open Sessions. En este segundo video de la implementación de un CRUD con Angular y Flask, te voy a enseñar cómo implementar y realizar tu aplicación en Angular. Si aún no has visto la primera parte en la que desarrollé el backend, te dejo el enlace en la parte superior y en la descripción del video. La aplicación que vamos a realizar la tienes justamente aquí en pantalla y permite el consumo de un API implementado en Flask y MongoDB como base de datos. Haciendo uso de esta API y Angular, vas a poder almacenar y listar información de forma directa. Es una aplicación simple, pero que realmente nos va a ayudar a cubrir varios conceptos importantes de Angular, como por ejemplo el uso de ng-models para poder sincronizar lo que tenemos entre el formulario y lo que tenemos justamente aquí en la tabla, algunos estilos de Bootstrap para justamente organizar los elementos de esta manera, y la conexión a servicios web. Además, eh, si me acompañas a lo largo del video, podremos ir viendo juntos algunos temas adicionales, ¿no es cierto?, que van apareciendo mientras uno desarrolla en Angular. Así que acompáñame y aprendamos Angular juntos. Antes de iniciar este video, quisiera invitarte a que te suscribas a mi canal para que puedas aprender algo nuevo semana a semana. Bien, así es como lucirá entonces nuestro proyecto recientemente creado. Ahora, me voy a centrar principalmente en el directorio src, que es donde están todos los archivos y directorios necesarios para que vayamos trabajando y modificando nuestro proyecto. El archivo que llama o que renderiza toda la estructura HTML es el index.html. Gracias a esta etiqueta pproot es que vamos a poder ir mostrando nuestro contenido. Entonces, como yo les había comentado, vamos a agregar estilos de Bootstrap a nuestro proyecto, pero no vamos a instalar Bootstrap en el proyecto, sino vamos a utilizar únicamente el CDN de Bootstrap para agregar las funcionalidades mediante Internet. En el navegador accedemos a getbootstrap.com y tenemos toda la información acerca de Bootstrap. Vamos a irnos hasta la sección donde dice JS Deliver. Aquí se encuentran los dos CDNs necesarios para agregar las funcionalidades a nuestro proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer es copiarnos estas dos líneas y agregarlas en nuestro proyecto. Tomamos la línea de CDN que hace referencia al CSS y lo ponemos dentro del header de nuestra página del index.html, mientras que el JavaScript lo vamos a ubicar al final del body. Quedaría entonces nuestro HTML de esta manera. Con esto ya hemos agregado el soporte de Bootstrap a nuestro proyecto y vamos a poder incluir todas las clases justamente para darle los estilos necesarios a nuestro proyecto. Cerramos el index.html y vamos a centrarnos ahora en la carpeta app. Aquí se encuentra el componente creado por Angular y a este componente es al que justamente lo modificaremos. Primero vamos a ver cómo nos queda la aplicación por defecto o cómo nos configura por defecto la aplicación Angular. Vamos a levantar entonces el servidor de pruebas con el comando ngserve. La primera vez este proceso se suele demorar un poco porque compila todo el proyecto por primera vez. Si es que todo resultó bien, nos va a aparecer esta línea indicándonos en qué puerto y en qué servidor está escuchando. Y así es como luce entonces la pantalla o la aplicación que se ha generado por defecto. A nosotros no nos sirve esta estructura, únicamente voy a hacer uso del logo, que era justamente lo que podíamos ver en la aplicación que les mostré en la presentación. Vamos entonces a modificar el archivo HTML para empezar a maquetarlo
como habíamos visto anteriormente. En la carpeta pp, como les había indicado, tenemos entonces el componente que se ha generado a través de Angular. Estos componentes están compuestos por un HTML y un TypeScript y un CSS principalmente. Entonces en el HTML es donde está la vista. Voy a ingresar aquí y únicamente voy a ubicar donde se encuentra el logo. Aquí podemos ubicar la etiqueta IMG de logo. Vamos a borrar todo lo que está por acá, hacia arriba, y de igual manera todo lo que se encuentra hacia abajo. Finalmente nos quedaríamos entonces solo con el logo. Ahora vamos a crear entonces la barra de navegación, la barra que se encuentra en la parte superior. Voy a utilizar de Bootstrap la barra de navegación y el estilo navbar, dark, y el color sea el beige secundario. Vamos a crear una etiqueta A para el título de la aplicación con una clase de marca. El href para el momento que demos clic sobre esto, que nos dirija nos mantenga en la página principal. Y la clase, como les indicaba, navbar brand. El tipo de la aplicación será CRUD con Angular y Flask. Vamos a crear además el contenedor para poder dividir en dos secciones nuestra aplicación. Y el contenedor va a tener una fila. Dentro de la fila vamos a crear dos columnas. Una columna va a ser de ancho 4 y la otra columna va a ser de ancho 8. En la columna de ancho 4 vamos a poner únicamente la imagen del logo. Y obviamente este es un tamaño muy pequeño, así que vamos a ponerle un ancho de 200. Nuestra aplicación entonces está quedando de esta manera. Tenemos la barra de navegación, el título, el logo de Angular ya con ancho de 200 en el sector izquierdo y todo el sector derecho disponible para lo que es la tabla y el formulario. Dentro de la segunda columna vamos a agregar el estilo de tarjeta para poner nuestra tabla y nuestro formulario cada uno dentro de una tarjeta. ¿Sí? Tenemos ahí las dos tarjetas. Dentro de la tarjeta voy a crear un card body y vamos a ubicar nuestra tabla con un estilo de tabla y table hover. Por el momento vamos a dejar ahí justamente hasta ver a qué datos nos vamos a tener que acoplar, qué columnas vamos a tener que mostrar y qué campos del formulario necesito para llenar la información. El formato del servicio es el siguiente. Me va a llegar con una estructura data donde va a estar justamente listado toda la data que tiene que ver con los usuarios almacenados en la base de datos, y tenemos un campo transacción que me indica si es que fue exitoso o no el consumo de la información, para yo poder validar si es que ha existido algún error o no en la plataforma en Angular. Si abro
el data, por el momento tenemos 3 registros en nuestra base de datos y la estructura que tiene cada registro es el ID, el apellido, el nombre y la profesión. Pero el ID tiene un prefijo, un guión bajo, porque obviamente esta es la estructura de MongoDB. Entonces vamos a ver cómo podemos modelar justamente esta estructura para empezar a consumir en nuestra aplicación de Angular. Voy a crearme entonces una nueva clase, mi modelo, como para poder ir ingresando el tipo de datos y los nombres de los atributos de la tabla usuario o del formato de la información que estoy consumiendo, para que esta estructura me ayude también a validar la información que yo le pase al objeto. Entonces, lo primero sería crearme una nueva clase, ng, g de generate, cl de clase, y voy a crearme una nueva carpeta que se llame modelos, y ahí voy a crear mi modelo usuario. Fíjense, ya me creo aquí mi nueva carpeta modelo, y aquí está el usuario.ts. Aquí voy a proceder a poner el nombre de los atributos que tenía mi objeto, bajo ID, de tipo string, porque si recuerdan era un ID de Mongo. El nombre, también de tipo string. El apellido, y la profesión. Como al final de cada línea. Ahora necesito crearme un servicio, porque la estructura de Angular me dice que yo puedo consumir el servicio desde cualquier parte de mi aplicación, siempre y cuando defina esta estructura mediante una buena práctica también, ¿sí? Entonces, ng gs de service, vamos a crear una carpeta nueva que se llame servicios, y ahí voy a poner usuario. Listo, me creó mi nueva carpeta, se llama servicios, y fíjense que aquí automáticamente él me puso usuario.service y me generó la estructura por defecto. Aquí podemos ver una estructura nueva, este decorador inyectable, que justamente me permite consumirlo, digamos, en cualquier clase, ¿sí? En cualquier componente puedo yo llamar a este servicio, y todos los métodos que yo defina van a estar disponibles justamente para ser utilizados. Entonces, lo primero es darle la propiedad aquí en el constructor de HTTP client. Esto lo vamos a importar del paquete de Angular. Angular common HTTP. Y de aquí obtenemos HTTP client. Listo. Ahora voy a definir como todas mis URLs del proyecto, y nuevamente lo repito, si tal vez esta parte del backend no la tienes muy clara, te invito a que revises en la descripción, se encuentra el enlace para acceder a la configuración de ese proyecto. Vamos a definir una constante que voy a llamar URL base. Y básicamente lo que va a tener es la estructura común que van a tener todos los servicios, ¿sí? HTTP : yo lo tengo funcionando en mi localhost en el puerto 4000 / usuarios. Ahora vamos a definir un método getUsuarios que nos permita justamente acceder al servicio de listar los usuarios y traer la información para ponerlo disponible para la tabla. Y el tipo del observable va a ser
any, cualquiera. ¿Sí? Es observable debido a que necesito darle seguimiento justamente y poder en el momento que consume el servicio darle seguimiento a todo lo que es el proceso, el flujo del consumo del servicio. Entonces aquí voy a retornar this.http es un servicio de tipo GET. Aquí un f-string y voy a decir la URL base, y aquí cobra sentido justamente esto. Entonces la estructura es esta, pero yo necesito acceder al método listar usuarios. Y listo, esto sería todo lo que necesitamos para consumir los datos y hacer la programación justamente para mostrar, visualizar en la tabla. Adicionalmente voy a dejar definido un método crear usuario. Va a recibir un usuario de tipo object y va a retornar un observable. Este método va a ser de tipo post. Entonces voy a dejarlo definido de manera muy breve, únicamente para que no me dé error. Aquí va a recibir a la URL base y como segundo parámetro el objeto usuario. Nos vamos al app-component.ts. Entonces voy a borrar esta variable que ya no me sirve y voy a crear una variable que se llame usuario array. Esto va a ser un arreglo de usuarios. Entonces aquí vamos a utilizar la clase que habíamos definido. Igualamos o le inicializamos como un arreglo vacío. Adicionalmente vamos a crear un constructor para nuestra clase y aquí vamos a invocar al servicio. Digo private usuario service, que sea de tipo usuario service. No necesito nada más, sino únicamente declararle de esta manera en el constructor el servicio. Ahora, una vez inyectado el servicio a este componente, voy a crear el método ngOnInit que pertenece al ciclo de vida del componente, y aquí vamos a llamar al servicio para que la información que obtengo del servicio se almacene en la variable usuario array y de esta manera poderla llamar en la tabla HTML y mostrar los datos. Para llamar voy a poner this.usuarioservice. El método getUsuarios no recibió ningún parámetro. .subscribe, esto es lo que me permite justamente el hecho de que sea un observable. Quiero que la data que obtengo del servicio poderla tratar de la siguiente manera dentro de esta estructura, ¿sí? Una vez que yo ya obtengo la data, puedo básicamente hacer lo necesario para trabajar con esa variable data. Entonces, primero voy a poner un console.log para saber la data que me está llegando. Y digo this.usuarioArray va a ser igual a la data, pero recuerden ustedes que nuestro servicio web tenía o estaba compuesto por dos estructuras. La estructura data, donde llegaba la información, y la estructura de transacción que me indicaba si es que era true o falso. Entonces digo data.data. Ahora, ¿qué sucede en caso de que haya algún error? Entonces defino con una coma ahí y digo error.
error. Únicamente por este momento muéstreme en un console.log. Y voy a imprimir el error. Listo. Con esto entonces ya podemos irnos nuevamente al HTML y terminar de implementar nuestra tabla. Habíamos únicamente definido la estructura de la tabla. Ahora voy a definir los headers. Como necesito 4 campos, ID, nombre, apellido y profesión, voy a crear 4 table headers. Cada uno de ellos con un scope y columna. Este de aquí se llamará ID. Esta se llamará nombre, apellido, profesión. Toda esta estructura tiene que ir en table head. Ahora en el body de la tabla vamos a mostrar la data que está justamente viniendo del servicio. Tenemos un table row, y dentro del table row vamos a tener la información de las columnas como se van llenando. ¿Sí? Entonces defino 4 TDs, table datas. Este table data y estos table data se van a ir llenando con la información. Ahora, en el table row vamos a definir un ng-for para ir iterando la información de usuario array. Digo, ng-for va a ser igual get usuario of usuario array. De esta manera, entonces, en cada iteración que voy realizando a usuario array, voy a ir obteniendo la información en la variable usuario. Defino con mi interpolador y digo usuario punto, y aquí ya tengo los atributos. Hago lo mismo para todos los atributos. De esta manera entonces ya puedo ver yo la información. Ahora lo único que me está faltando es en el app-module.ts el servicio tiene que ser definido como un provider. Entonces, digo usuario service y listo. Podemos ver que la aplicación está en blanco, lo que significa que posiblemente estamos con algún error. Abrimos la consola de desarrollador y efectivamente estamos con un problema en el módulo HTTP client, dice. Bien, esto se presenta. Este error se da porque no hemos incluido el módulo HTTP client en el archivo app.module.ts. Venimos entonces al archivo app.module.ts y vamos a incluir aquí en la sección de imports el HTTP client module. Volvemos al navegador y podemos ver que ya se encuentra aquí nuestra tabla renderizada obteniendo los datos desde el servicio web. Además, la tabla tiene aplicada el estilo de hover para que cuando pasemos el cursor veamos con este efecto. Y podemos ver que la tabla está dentro de una tarjeta. Nos faltaría entonces ahora completar la funcionalidad agregando el formulario en la parte de abajo. Volvemos al HTML
Y aquí habíamos dejado una tarjeta creada justamente para la sección de abajo. Vamos a agregar el body. Y dentro del body vamos a agregarle un card title. Y vamos a poner el título: ingrese un nuevo usuario. Acá vamos a agregar un form group, bueno, varios form group. Cada uno de los inputs que vamos a poner va a estar dentro de un form group, entonces necesitaríamos exactamente 4, teniendo en cuenta que es el nombre, el apellido, la profesión y donde vamos a visualizar los botones. El ID no, obviamente, porque eso se crea de manera automática. Form group, esto por 4. Listo, entonces aquí vamos a tener nuestro input. Vamos a agregarle la clase formControl para que ocupe todo el ancho y un placeholder. El placeholder va a decir inserte el nombre. Voy a hacer exactamente lo mismo con los de abajo. De esta manera entonces ya tendríamos los 3 inputs necesarios. Nos estaría quedando pendiente únicamente los botones. Entonces en el último form group vamos a agregar los botones con una clase btn primary, y para el otro botón le vamos a agregar el estilo btn launcher. El texto de este botón va a ser guardar y aquí vamos a poner nuevo. Aquí tengo un pequeño error porque le agregué toda esta información al div y no al input. En realidad lo que tenía que hacer es copiarme el input. Como podemos ver, nuestro ejemplo está casi ya listo. Únicamente nos faltan algunos detalles en cuanto a lo visual, como por ejemplo un margen en la parte superior, una separación entre los componentes de acá abajo. Entonces vamos a justamente agregar estos estilos que están pendientes. La idea aquí es bastante sencilla, únicamente vamos a agregar unos margin tops. Por ejemplo, aquí en el botón margin top 2, margin top 2. Y lo mismo para cada uno de los otros componentes. Y aquí, para que nos separe un poquito más, vamos a agregar un margin top 4. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que el momento que seleccionemos una de las filas de la tabla podamos ver esa información justamente en el formulario? Nos vamos entonces hasta el body de la tabla y aquí dentro del tr vamos a definir un evento click y que se dispare una acción. Entonces le vamos a poner editar, por ejemplo, o seleccionar, y como parámetro le vamos a pasar el usuario de la iteración. Adicionalmente a esto, queremos que se quede marcada la casilla para que se vea visualmente cuál es la celda que ha sido activada. Entonces Angular nos proporciona lo siguiente: tengo class.active y voy a poner una condición aquí para que este estilo se active cuando suceda lo siguiente: el usuario sea igual
a selected usuario. Vamos a definir justamente estas dos, tanto el método que está pendiente como el selected usuario, y poder entender un poquito mejor esto. Vamos nuevamente al TypeScript y aquí vamos a definir nuestro método seleccionar. Voy a seleccionar para recibir un usuario de tipo usuario y vamos a crear una variable adicional que se llame selected usuario de tipo usuario. Se va a inicializar en blanco. Dentro del método entonces vamos a poner this.selectedUsuario, va a tomar el valor del usuario que llega como parámetro. Entonces, si volvemos al HTML, ya se desvanecieron los dos errores y aquí ya cobra esto sentido, ¿no es cierto? Cuando el usuario, que sea el registro de la tabla, sea igual al selectedUsuario, esta celda o la celda que yo haya marcado justamente se va a poner de otro color. Pero nos falta algo adicional y es definir el estilo que voy a tener cuando se active la clase Active, ¿sí? Entonces me voy al CSS del componente y voy a hacer lo siguiente. Digo .active y únicamente voy a escoger un color de background. Va a ser este color, le voy a poner C2, C2, C2 y un plomo un poco más oscuro que el color de fondo que tenemos. Bien, pero con esto lo único que hemos hecho es que el momento que yo seleccione se marque de otro color, pero aún no tenemos el comportamiento para que se visualice la información en el formulario. Nos vamos acá, perdón, nos vamos al HTML y en cada uno de los inputs vamos a definir un ngModel. ngModel y aquí digo selected usuario punto nombre. No se preocupen si está como con error, únicamente es porque nos falta importar el módulo, agregar el módulo al proyecto. Hacemos lo mismo entonces para el apellido y para la profesión. De igual manera como con el módulo HTTP client tenemos que hacer lo mismo acá y agregar el forms module. Vamos al componente HTML y ya está sin error. Veamos entonces cómo queda. Bien, aquí podemos ver cómo ya se aplicaron los estilos para los componentes. Tenemos los márgenes, ¿sí? Están separados. Y ahora lo que nos queda es probar lo que también agregamos para la funcionalidad. Entonces, si yo selecciono, fíjense, toma otro color y ya puedo visualizar acá. Me queda únicamente entonces definir la acción para el método guardar, para el botón guardar y para el botón nuevo. Nos vamos entonces al servicio. Nos había quedado pendiente el servicio de crear. En realidad aquí lo único que nos falta ver era crear usuario. Es el nombre del endpoint y listo. El servicio está listo. Ahora vamos a implementar la funcionalidad en el componente. Vamos a crear un método que se llame guardar. No va a recibir ningún parámetro. Y vamos a hacer primero una validación. Vamos a hacer una validación para saber cuándo tiene que grabar y si es que quisiéramos hacer un método para editar, cuándo editar. Entonces voy a poner si es que this.editImage
el usuario seleccionado punto ID es igual a null, quiere decir que estoy en el caso de un nuevo usuario. Caso contrario, voy a dejar un console.log indicando caso editar. Nosotros en este ejemplo no vamos a hacer el caso de la edición, únicamente el listado y el almacenaje. Entonces aquí vamos a invocar al servicio usuario service punto crear usuario. El método crear usuario recibía al usuario. Entonces digo this.selected usuario. Punto subscribe asimismo para poder seguir el rastro. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer que si es que la transacción fue true, ¿sí? Entonces digo if data.transacción, quiere decir que estuvo todo correcto. Vamos a llamarle al servicio de listar. ¿Para qué? Para que nos actualice el listado y podamos ver en la tabla el último usuario ingresado, ¿sí? Entonces terminamos nuestra implementación tal cual como lo hicimos anteriormente. Estaría entonces de esta forma. Con eso estaríamos listos con este método. Nos falta únicamente la funcionalidad del nuevo. Entonces digo nuevo, no recibe ningún parámetro y lo único que va a hacer es inicializarle de nuevo al selected usuario. Listo, entonces con esto en el HTML vamos a agregar la funcionalidad en el botón guardar. Vamos entonces primero a probar el botón nuevo. Le doy clic en cualquiera de ellos, nuevo, y se me limpia mi formulario. Ahora, ¿qué pasa si quiero ingresar uno nuevo? Vamos a ponerle a Bruce Wayne, profesión, Batman. Guardar. Y se agregó nuestro nuevo usuario de manera automática. Y esto está ya en nuestra base de datos. Recuerden que el ejercicio lo hicimos con MongoDB Atlas. Entonces todos estos datos se están almacenando en la nube. Y bien, esto ha sido todo por este video. Recuerda dejarme tu comentario indicándome y haciéndome saber qué te pareció el video. También déjame tu like, obviamente, si te gustó. Todo esto, como ya te había dicho, me ayuda a posicionar mejor el video y llegar a más programadores que deseen trabajar con Angular.